Hola nuevamente, aquí el negro en Backlight en el tip de mecánica. Le vamos a enseñar el día de hoy cómo entonar tus carburadores. Para empezar a sacar nuestro carburador, en este caso de un Honda Street que tiene dos carburadores, primero vamos a empezar quitando nuestro asiento y el tanque. Echamos nuestro asiento hacia atrás y lo subimos. Bueno, ya al haber quitado el tanque de nuestra moto, ahora vamos a proceder a quitar nuestro filtro y las guayas de acelerador que la tenemos del lado izquierdo. Vamos a quitar nuestra tapa cubre guayas de acelerador con una llave Allen. Ahora lo que vamos a hacer es ir a nuestro lado derecho para quitar el filtro de aire y quitarla y aflojar las abrazaderas del lado derecho. Retiramos la primera. Tienen que tener cuidado con estas guayas que son muy delicadas y traen como un resortico adentro. Y recuerden agarrar la guaya porque si no va a dar vuelta con el tornillo que la sujeta. Ya sacamos la primera. Ahora vamos a sacar la segunda. Tenemos la guaya igualmente. Si no tenemos una llave, podemos usar una llave ajustable, ya que esto no está muy apretado. Y retiramos nuestras guayas del ahogador de los dos carburadores. La dejamos a un lado. Vamos a proceder a desarmar la cuba de un carburador con un destornillador de estría. Vamos a retirar la primera cuba con un destornillador de estría. Son 4 tornillos que tiene esta cuba. Solo para aflojarlo nada más y lo terminamos de quitar con la mano. Ya está afuera. Lo colocamos en un lado. Vamos a retirar el segundo con un destornillador de pala. Vamos a quitar nuestro flotante. Tiene un pasador que podemos ver acá, que lo vamos a empujar hacia el lado derecho, hacia afuera. ¿Okay? Acá tenemos el filtro del carburador interno. Ese también lo vamos a retirar. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a empezar limpiando esta cuba. Luego vamos con la del lado derecho, la del lado izquierdo para no confundir las piezas y todo eso. También tenemos que recordar el tornillo del aire. Lo vamos a sacar, pero deben contar cuántas vueltas tiene para poder dejarlo a las mismas vueltas que tenía a la hora de
cuando lo volvamos a armar. Dos medias vueltas, que ya darían una vuelta. Tres medias vueltas. Cuatro, ya serían dos vueltas completas. Cinco medias vueltas. Y ahí nos vamos. Quiere decir que tenía dos vueltas y media. ¿Okay? Entonces, ahora sí vamos a sacar nuestro tornillo del aire. Ya que sabemos cuántas vueltas tenía nuestro carburador de este lado. Hay que tener cuidado porque esto tiene un resorte a la hora de sacar. Tenemos nuestro tornillo del aire y el resorte que les comentaba. ¿Okay? Ya con nuestro carburador limpio y hecho el mantenimiento, vamos a proceder nuevamente a montarlo en nuestra moto. Vamos a montar del lado izquierdo hacia allá, en esta posición. El ahogador mirando hacia acá y la toma que le surte gasolina por acá. ¿Okay? Entonces, lo introducimos acá. Buscamos la manera de que nos calce en este orificio, en este hueco. De esta manera. Ladeamos un poco el carburador. Y metemos en las toberas. Hacemos un poco de...
Síganos en las redes como Backlife en Instagram, TikTok y YouTube. Dale like y suscríbete. Entonces,